Link video, https://3ubs.youtube.com/watch v 661 Tietingan, Portman married a beautiful woman days later arrives home without notice and cries when ses. Tietin TVN, pobre se casa con una hermosa mujer días después llega a casa sin aviso y llora al ver. Problemas financieros nunca son fáciles de tratar, afortunadamente hay personas listas y dispuestas a ayudar. Un día, un hombre menos afortunado se casó con una mujer hermosa y cuando llegó a casa, sus hechos lo hicieron llorar al mismo tiempo que trabajaba por las noches en el garaje del vecindario. Notó a un hombre de aspecto rudo merodeando por ahí a pesar de que Speed no sabía quién era al principio, pronto lo descubrió cuando comenzó a hurgar en los botes de basura en busca de comida. Speed entendió su situación después de haber pasado recientemente por sus propios juicios de divorciarse de su marido por adulterio y sobre el papel de cuidadora única de sus dos hijos, Natasha, de 6 años, e Ivan Spa, de 5, encontraron especialmente difícil sobrevivir con un solo ingreso, lo que con frecuencia la obligaba a buscar comidas para asegurarse de que sus hijos estuvieran bien alimentados. Spa observó al hombre más atentamente mientras continuaba su búsqueda y vio que, a pesar de su aspecto desaliñado, era bastante hermoso y relativamente joven, tal vez de unos 30 años. Después de haber dejado de intentar encontrar comida, el hombre se alejó del contenedor sintiendo pena. Para él, Speda tomó algo de comida que podía desechar con seguridad y la puso en la basura. El hombre había estado revisando después de ver su comportamiento. El hombre sin hogar regresó al contenedor y encontró la comida que le habían dado a pesar de que su vida era difícil. Speda reconoció que todavía tenía más que algunos que no tenían nada y se sintió aliviada de poder ayudarlo de alguna manera. El hombre volvió a revisar la basura al día siguiente para ver si se había agregado algo. Aliviado al no encontrar nada, se sentó al lado. El bote de basura lo miraba atentamente. Seda se puso rígida cuando su gerente se acercó temiendo haber visto al vagabundo abrazándose para recibir la orden de alejarlo. Afortunadamente, el gerente le dijo a Seda que sacara las bolsas de basura de los contenedores y las pusiera en el contenedor de basura para que sería recogido aparentemente ignorando al vagabundo. Speda intentó llevar las bolsas al contenedor de basura a pesar de su peso. Soltó las bolsas y volvió a donde había estado sentado en el suelo. Speda le dio las gracias pero el hombre no dijo nada. Speda sintiendo que se resistía a hablar volvió a donde ella había estado parada en el garaje. Speda seguía pensando en cómo un joven tan atractivo y obviamente amable podría haber terminado en la calle mientras ella lo observaba. Se sentaron juntos en un pequeño café dentro del garaje disfrutando de un par de galletas y una taza de té con mucho gusto. El hombre devoró las galletas y agradeció a Speda. Se identificó como Benjamín. Speda sintió una conexión y pensó en preguntarle sobre su viaje pero decidió comenzar con el suyo. Ella le describió cómo surgió su divorcio y por qué decidió trabajar en Spa. Esperó nerviosamente a que Benjamín respondiera, sintiéndose incómodo por dar información tan privada. Desafortunadamente, en una oficina, se enteró de la aventura de su esposa con el director ejecutivo de su empresa y eso provocó que su matrimonio se desmoronara. Se llevó la casa y ella se fue de la mayor parte de su dinero y luego engañó al supervisor de Benjamín para que lo despidiera, y así fue como terminó sin hogar. Conmovida por la situación de Benjamín le entregó todo el cambio que llevaba en el bolsillo y le sugirió que se consiguiera un gorro para abrigarse. Le prometió tener algunas cosas para él y también lo invitó a regresar al garaje al día siguiente. Speda recogió las prendas desechadas de su marido y esperó a que Benjamín volviera a casa al día siguiente, pero nunca lo hizo y pasaron 2 semanas sin saber nada de él. Speda estaba cada vez más preocupada, así que preguntó a sus compañeros de trabajo y a los clientes habituales del taller al respecto. Finalmente un camionero se lo contó. Ella sobre un campamento para personas sin hogar que estaba cerca después de su turno. Seda llevó la bolsa de ropa al campamento para personas sin hogar con la esperanza de encontrar a Benjamín. El camionero se ofreció a llevarla allí. Benjamín pronto fue encontrado por Speda entre un grupo de personas sin hogar. Speda vio que estaba muy enfermo y necesitaba ser enviado al hospital inmediatamente. Cuando lo llevaron al hospital, el personal médico notó que tenía problemas de salud por estar afuera en el frío intenso y el clima severo. Spa usó voluntariamente algunos de sus fondos para pagar la terapia de Benjamín. A pesar de que las facturas del hospital eran altas, les dio a los médicos la información de su teléfono, les pidió que llamaran si Benjamín necesitaba algo y dejó la bolsa de ropa en su habitación. Volvió a vivir su vida habitual. Unos días después, el lugar de trabajo de Seda, el garaje fue visitado por un hombre elegante y bien vestido. Necesitó algo de tiempo para darse cuenta de que Benjamín estaba allí vestido con la ropa que ella le había dado. Speda estaba extasiada de verlo bien. El arreglo surgió aunque Speda y sus hijos vivían en un apartamento modesto. Ella dijo que sugirió que Benjamín permaneciera con ellos hasta que pudiera mantenerse a sí mismo. Sorprendido por la amabilidad de Spa, Benjamín aceptó la invitación y prometió ayudar en la casa y mudarse tan pronto como pudiera. Benjamín, Speda y sus hijos se convirtieron en una especie de familia durante los siguientes meses. A medida que su amistad se hizo más fuerte, los dos adultos eventualmente comenzaron a salir como la amistad se convirtió en amor.
Al querer darle una sorpresa a Espeda, recogió un ramo de flores, se hizo en su camino de regreso a casa, se sorprendió al ver a Espeda y sus dos hijos sosteniendo un pastel y gritando felicitaciones. Cuando abrió la puerta habían planeado una celebración sorpresa para Benjamín después de conocer su trabajo, como lo demuestran los globos y el enorme cartel que decoraba el área. Benjamín le dio un abrazo sincero a cada miembro de su nueva familia, abrumado por la gratitud, subió al spa y le dio las gracias de todo corazón diciendo que no podría haberlo hecho sin ella. Ella solo sonrió, le dio un beso en la mejilla y le dijo lo mucho que todavía creía en él. Esta conmovedora historia demuestra el poder de la creencia de una persona en otra y la voluntad de brindar apoyo durante tiempos difíciles. La historia de Benjamín demuestra el potencial transformador de la compasión y el apoyo. La historia termina con una contemplación de las cosas buenas que podrían suceder si más personas se mostraran la misma compasión hacia los necesitados que tuvo Seda. Eso es todo sobre la primera historia y ahora veamos otra historia similar. Un pánico esperando desesperadamente que el reclamo de su hijo fuera el resultado de una fantasía humorística. La agonía que caracterizó los 7 años anteriores de su vida provenía de su esposo. Era difícil entender su relación con otra mujer dada la evidencia que sugería que había fallecido. Como su hijo durmió profundamente, ella le acercó las manos y se preguntó cómo le daría la terrible noticia de que su padre había fallecido. La parte difícil fue explicarle que su familia de repente era un poco más pequeña y que el hombre al que admiraban había desaparecido. Simon, el esposo de Olive, se había ido para un viaje de negocios a Costa Rica 8 meses antes, después de viajar durante 2 días. A la conclusión de que Simon probablemente perdió la vida en un accidente de surf causado por fuertes corrientes que arrastraron su cuerpo después de una búsqueda de 3 meses, todos aceptaron la supuesta ausencia permanente de Simon mientras el optimismo se desvanecía. Olive se despertaba todos los días después de ese terrible evento. Relación muy diferente a la que tenían cuando empezaron a salir con tenacidad y perseverancia, subieron en la escala corporativa creando una empresa multimillonaria y sus vidas parecían perfectas, pero con la muerte de Simon, esta imagen perfecta se vino abajo, provocando un giro aterrador de los acontecimientos en unas pocas semanas. Después de que Simon falleciera, Olive recibió una llamada preocupante del gerente de su banco informándole que aproximadamente 2 semanas antes de su fallecimiento, Simon había retirado todo el dinero de su cuenta comercial. Meses después Olive estaba aún más angustiada al saber que Simon había vendido su luego. Olive recibió una avalancha de llamadas telefónicas y correos electrónicos del banco informándole que su esposo había pedido un préstamo y que los pagos habían sido aprobados. Entonces le vinieron a la mente preguntas desconcertantes: ¿por qué Simon cerraría la cuenta sin decirle por qué? Abandonó a su hijo y a ella en un estado de ruina financiera. Olive estaba de luto, pero no podía deshacerse de su creciente odio hacia él. Él había prometido mantenerla a ella y a su hijo a salvo, pero no parecía estar cumpliendo con su pensamiento. Volviendo al tema, lamentaba haber estado alguna vez cerca de él. Se habría mantenido alejada de él de inmediato si se hubiera dado cuenta de cómo resultarían las cosas. Incluso cuando la ira disminuyó con el tiempo, la desgarradora angustia por la pérdida persistió. Olive le pidió ayuda financiera a su padre, apoyo, y pudo reducir su deuda. Fue a visitar a un amigo enfermo una mañana y cuando regresó a casa encontró la puerta principal abierta de par en par. Corrió hacia adentro y vio la horrible escena. Todo estaba al revés y la sala estaba en desorden. Olive gritó. Kyle estaba gritando desesperada cuando vio un trozo de papel en el suelo. Llorando alcanzó el mensaje: su esposo nos debe mucho dinero, pague su deuda antes del próximo fin de semana o nunca volverá a ver a su hijo. Recibirá un mensaje de texto con nuestra dirección en breve. Si involucras a la policía, haremos que tu hijo te vea salir del mundo. Olive rompió a llorar cuando su corazón se rompió en 1.000.000 de pedazos y cayó al suelo en Dovestashen. Resuelta a resistir las amenazas de los secuestradores, se apresuró a ir a la estación de policía para preguntarle a Luke Scott, que había trabajado en el caso de Simon, en busca de ayuda, una vez más ansioso por ayudar a Scott, ideó un plan que funcionó y logró que Olive y su hijo volvieran a estar juntos. Olive sospechaba que los secuestradores tenían algo que ver con el fallecimiento y la desaparición inexplicable de su marido, pero la policía se volvió. No hubo pruebas, pero los secuestradores fueron detenidos. Olive abandonó el fino hilo de esperanza al que se aferraba en ese momento y aceptó el hecho de que su marido nunca regresaría. Se convenció a sí misma de que era lo mejor para la familia. Como pensaba que Simon tenía un propósito para todo, incluso si era desconocido, Olive le construyó una tumba escondida a su cónyuge y iba allí todos los fines de semana para colocarle flores. Aunque lo extrañaba muchísimo, le dijo que a su hijo le estaba yendo bien cuando Olive la visitaba. Su hijo se profundizó e hicieron un esfuerzo concertado para unirse. Joy, Olive y Luke Scott también se volvieron más cercanos durante este periodo. Olive todavía no había superado a Simon, por lo que era reacia a dejar que otro chico entrara en su corazón a pesar de que Luke estaba profundamente enamorado de ella.
Sé que estás roto y herido, pero esperaré hasta el día en que estés listo. Solo prométeme que cuando esta tormenta termine seré el hombre al que acudirás. Luke dijo con cariño. Olive permaneció en silencio, simplemente descansando sobre él mientras derramaba fuertes lágrimas profundamente extrañadas. Su esposo, estaba segura de que ningún otro hombre podría darle lo que compartían y lo anhelaba, tenía que ser Simon o nada para ella. Kyle le preguntó a su madre si podían ir a Disneylandia un año después. Olive estaba preocupada al principio, pero aceptó después de darse cuenta de que había sido dura consigo misma. Admitió que no podía recordar la última vez que se había divertido después de la muerte de su esposo. Olive dijo que Luke May los acompañó. Olive disfrutó de la oportunidad de jugar en las atracciones de Disneyland como un niño que experimenta un breve periodo de libertad y se olvida de sus dolores, preocupaciones y problemas después de pasar un primer día fantástico en el parque. Los tres se registraron en un hotel cercano a las 4 p.m. Regresaron a Disneylandia al día siguiente con la intención de ver el castillo de la Bella Durmiente y Splash Mountain. Tomaron un chocolate caliente el domingo en una de las tiendas antes de emprender sus excursiones. Olive y Luke tuvieron una charla mientras Kyle salía a caminar. Apenas se había ido cuando, jadeando, corrió hacia donde estaban sentados su madre y Luke y dijo que papá estaba allí con otra mujer mientras señalaba una pastelería. Olive soltó el chocolate caliente el domingo mientras se ponía de pie de un salto. Se dio cuenta. Por la forma en que su hijo la miró, entendió cada palabra que decía. Ella esperaba que sus ojos lo estuvieran engañando mientras un escalofrío recorrió su espalda al agarrar las manos de su madre. Kyle dijo: mamá, vamos, papá está allí, y los dos se apresuraron en dirección a la pastelería. Olive se volvió para ver a su esposo sentado a unos metros de distancia con una mujer deslumbrante que parecía una modelo con la piel brillante. Allí, riendo y sonriendo, con las manos entrelazadas alrededor de la extraña mujer, Olive quedó devastada al ver a este hombre que no se parecía a alguien que alguna vez le hubiera prestado atención a ella o a su hijo, habiendo convertido sus vidas en una miseria viviente. ¿Cómo podría ser feliz? Olive perdió la calma y atacó a Simon y su amante, desencadenando una escena dramática que incluía llorar y agony. Afortunadamente, Luke apareció justo a tiempo para evitar que las cosas se salieran de control cuando Simon dijo: aleja a esta mujer de mí. No lo sé. Ella, después de ponerse en contacto con sus colegas en California, Simon fue detenido de inmediato. Resultó que Simon había preparado todo cuidadosamente. Había sacado todo el dinero de la empresa para lanzar una nueva empresa y comprar una casa en California. Olive luchó con una variedad de emociones después de descubrir cuánto de los 8 años anteriores de su vida se habían caracterizado por el engaño para dejar atrás a su esposa e hijo y comenzar de nuevo con su amante. Simon también había inventado su fallecimiento allí debido a la muerte de Kyle. Olive, Kyle y Luke se mudaron a una nueva ciudad en un intento de empezar de nuevo y dejar atrás el episodio traumático de su pasado. Luke dijo: gracias por darme una oportunidad, nunca daré esto por sentado, te amo. Olive Smith haciendo llorar a Olive. Luke dijo: espero que sea una lágrima de alegría. Sí, Luke, estoy muy feliz. Olive gritó permitiendo que Kyle y Luke se unieran a su ataque de